Gracias por decirme. Recuerden que no tengo, yo tengo que estar en la diapositiva, entonces a veces no veo el chat. Si es algo muy urgente, díganme enseguida. Entonces, bueno, ya puse a grabar. Vamos a empezar. Norma y estandarización. Vamos a encontrar unos conceptos básicos. Estos conceptos son importantes para poder entender muchas cosas. Lo primero, datos crudos. ¿Qué son los datos crudos? Los datos crudos son los que obtenemos de una prueba. O sea, cuando alguien hace cuando un grupo de personas hace una prueba, pues obtenemos esos datos y listo, esos datos crudos, sin hacerle nada. Solo lo que obtuvimos. Solo esos datos que obtuvimos sin hacer ningún tipo de análisis, sin mirarlos, sin nada. Esos datos que se obtuvieron de esa prueba se les llaman datos crudos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo mañana hago una prueba aquí entre todos ustedes, entre los que asisten a mis monitorías, la prueba va a ser acerca de los, los, los tipos de amor. Vamos a poner los tipos de amor. Yo voy a evaluar qué es lo que ustedes consideran importante en el amor. Los datos que ustedes me proporcionen en los cuestionarios, eso van a ser los datos crudos. ¿Cuándo dejan de ser datos crudos? Cuando yo utilizo esos datos para transformarlos o hacer una interpretación de esos datos, ¿ok? Automáticamente ahí dejan de ser datos crudos, ¿ok? Claro, lo del concepto de datos crudos, yo creo que está bien porque eso es sencillito. Entonces, bueno, percentiles. Los percentiles, bueno, hay algo que en la estadística, cuando tenemos datos, que se llama distribución. Distribución básicamente consiste en la forma en que los datos empiezan a... Déjame ver si me deja poner aquí un lapicito. ¿Alguien sabe cómo poner un lapicito aquí? Ponte esto. A ver, sí. ¿Y ahora cómo borro eso? El mismo clic izquierdo, pero en lugar del lápiz le da el borrador. No sale. Bueno, esto suele conocerse como una campana, ¿cierto? La campana de... No recuerdo su nombre. O sea, no es que no sé cómo pronunciarlo. Gas. Gauss. 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 Entonces, listo, gracias. Ustedes son unas cracks. Entonces, esta campana nos permite saber cómo están distribuyéndose los datos, ¿cierto? Entonces, si pongamos, yo estoy evaluando, el ejemplo, los tipos de amor, ¿qué es lo que a ustedes les importa en el amor? Entonces vamos a poner que como ustedes son distintos, algunos me van a decir, pues, su respuesta va a ubicarse en este lado, otros se van a ubicar 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 acá, 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 y así cada respuesta se va a ubicar dentro de la distribución, ¿cierto? Entonces, los percentiles es una forma de organizar o de partir esa distribución en partes iguales. ¿Qué hacen los percentiles? Pues los percentiles dividen la distribución en 100 partes iguales. Entonces, pues, ¿para qué se utilizaría un percentil? Pues yo tengo una muestra, yo tengo unos datos crudos, ¿cierto? Y pues yo quiero ver cómo se distribuyó esos datos crudos, cómo se distribuyó la población dentro de los datos, ¿no? Entonces lo que yo hago, bueno, voy a coger esos datos crudos y voy a hacerles un análisis de percentiles, o sea, voy a convertirlos en percentiles. Entonces lo que se hace, pues para hacer un percentil es, eh, para el percentil por lo general, bueno, eso lo hacen los programas, ¿cierto? Entonces, la idea de los percentiles es que, bueno, se dividen, pues por lo general la gente lo hace de 5 en 5, 5, 10, 15, 20, tal, pero también se puede hacer de uno en uno, porque es la idea de que cada uno, o sea, 1, 2, 3, tenga su percentil, ¿cierto? Entonces, ¿qué significan los percentiles? ¿Cuál es la interpretación de los percentiles? La interpretación de los percentiles es la siguiente, y creo que esto es muy importante porque esto es pregunta del examen. Automáticamente se los digo, del segundo corte, esto es pregunta sí o sí. Primero, cuando una persona se encuentra dentro de un percentil, ya sea 5, 25, 50, 75, 95, significa que esa persona es igual, está por encima o por debajo de ese percentil. Les voy a explicar. Por ejemplo, si yo en una prueba que hice, mi dato se encuentra en el percentil 25, eso significa que yo estoy por encima del 25% de la población,
Estoy por encima del 25% de la población. ¿Por qué? Porque yo estoy aquí. Miren, yo voy a estar aquí en esta línea que está acá. 25. Aquí voy a estar yo. Y va a haber personas que van a estar acá. Miren, van a haber datos que van a estar de este lado, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. ¿Y qué pasa? Que yo estoy por encima de ellos. O sea, yo estoy por encima del 25%, pero todos estos datos que están acá están por encima mío. Todos estos datos están por encima mío. Entonces, yo puedo decir también que estoy por debajo del 75%. ¿Por qué del 75? Porque si sabemos que el percentil llega hasta 100 y yo estoy en el de 25, 25 menos 100, o bueno, o 100 menos 25, ¿verdad? 100 menos 25, vamos a ponerlo aquí. Yo no sé cómo borrar. Ese momentico, voy a cerrar y voy a volver. Entonces, eh, 100 menos 25, pues eso va a dar un total de 75, ¿cierto? Entonces, ¿qué me va a decir esto? Que yo, como persona, estoy por encima del 25, porque estoy aquí, estoy por encima del 25, ¿cierto? Pero estoy por debajo del 75. ¿Por qué? Porque es que van a haber personas que van a estar ubicadas en esto. Es decir, que están por encima mío. Entonces, estoy por encima del 25% y estoy por debajo del 75%. No sé si me entendieron. ¿Entendieron la interpretación de los percentiles o Nanay? Sí, sí. Sí. Sí, Ujú. Perfecto. Entonces, esto es importante porque, bueno, tienen que saber interpretar eso y eso es pregunta siempre. Entonces, bueno, listo. Una vez ya entendido los percentiles, vamos a lo que es norma y normalización. ¿Se acuerdan que yo le decía que, pues, por lo general hay distintas formas de calificar los resultados de una prueba, ¿cierto? Y una de esas es usando un grupo norma. Entonces, la norma son esos datos que se obtienen en la aplicación de una prueba, ¿cierto? De un grupo particular. Es decir, yo cojo un grupo particular de personas para empezar a usarlos a ellos como referencia, como norma, ¿cierto? Para evaluar o interpretar puntuaciones de pruebas individuales. Es decir, yo le aplico la prueba a un grupo norma, y a partir de ese grupo yo voy a calificar a todos los otros grupos que vengan, porque ese va a ser mi grupo de referencia. Entonces, las normas son esos datos que se obtienen de ese grupo, de ese grupo referente que yo escogí y que voy a utilizar como referencia para calificar las otras puntuaciones, o sea, las otras aplicaciones que se hagan de la prueba. Entonces, para el caso de las pruebas de ustedes lo que hacen es que escogen un grupo norma, ¿cierto? Le hacen la prueba, listo. Y cuando tengan esos resultados, cualquier persona que aplique la prueba va a ser calificado en referencia a ese grupo. O sea, después de que ya ustedes tengan el grupo norma. Ahora, existen distintas formas de diseñar los grupos normativos. Pues hay veces que los grupos normativos están enfatizados en edades, otras en género, otras en razas, en culturas y eso. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿cierto? Ahora, teniendo en cuenta que, bueno, esa es la norma, la normalización, o sea, teniendo en cuenta que la norma son los datos, ¿cierto? Los datos que se obtienen de ese grupo referente, la normalización es ese proceso que se hace para convertir esos datos que se obtienen del grupo normativo en norma. En otras palabras, para coger los datos crudos que se obtienen de esos grupos y transformarlos en una norma, ¿cierto? Muchas personas hablan de normalización y estandarización bueno, pues, todo claro de norma y bueno, normalización, que va a ser el proceso y que ya les voy a explicar cómo se hace. ¿O hay dudas? Sí, así, Juan. Ok, entonces listo. Perfecto. Entonces ahora vamos a la estandarización. Muchas personas dicen que la normalización y la estandarización es lo mismo, porque es ese proceso para convertir esos datos en grupos normativos, ¿cierto? Entonces, pues la estandarización, pues ese es el proceso de aplicar una prueba a una muestra representativa de personas que responden con el propósito de establecer una norma. Es decir, pues, la estandarización, como si es el proceso que se hace para normalizar unos datos.
La norma son solo los datos, ¿cierto? Son solo los datos. La estandarización o normalización es todo ese proceso que se hace para que esos datos se conviertan en norma, ¿ok? Entonces, por lo general, para poder hacer una estandarización hay que hacer un muestreo. Los muestreos pueden ser estratificados o aleatorios o intencionales. Los estratificados o aleatorios consisten en coger la población general. Por ejemplo, si yo voy a estudiar algún tema en la universidad, que es el caso de ustedes, se coge la población general, que son 5.000 estudiantes, se hace un muestreo, se hace unas fórmulas, unos análisis que se hacen para saber cuántas personas tienen que aparecer en el estudio y quiénes van a ser esas personas. Ahora, existen otras formas que son las intencionales, que lo que hace el investigador es seleccionar por comodidad, que va a ser lo que van a hacer ustedes. O sea, ustedes van a seleccionar a las personas por comodidad, porque la conozco, porque tengo su contacto y eso. No es que vayan a hacer un muestreo aleatorio, ¿ok? Aparte de eso, para lograr la estandarización, se necesitan que en la prueba haya unas instrucciones bien claras, instrucciones y escenarios claros. Que son instrucciones que en el cuestionario, en la plantilla, en el Microsoft Form, en el Google Docs, o sea, lo que vayan a utilizar para hacer el cuestionario, quede muy claro unas instrucciones que debe seguir el sujeto para que no haya malentendidos en la interpretación de las preguntas. Aparte de eso, se tienen que dar instrucciones para que el escenario sea adecuado, ya que en la virtualidad nosotros no podemos controlar el escenario. Entonces, lo que tenemos que hacer es dar unas instrucciones para que ese escenario sea adecuado. Por ejemplo, trate de estar en silencio, trate de estar concentrado, trate de que no haga calor en su habitación o donde esté, trate de que, bueno, que usted no esté bajo los efectos del alcohol, trate de que usted no tenga nadie a su lado, que tenga un momento de privacidad. O sea, esas cosas son instrucciones que se deben dar para garantizar que la prueba pueda ser estandarizada. ¿Ok? Y bueno, luego de que ya se hayan analizado todos los datos que se obtuvieron en una prueba, pues se analizan y tal, se hace una estadística descriptiva, que es esto de frecuencia, percentiles y tal, para convertir los grupos en norma, o sea, para convertir los datos en datos normativos, en datos norma. ¿Ok? Entonces quiero que si me quedó todo claro o hay dudas respecto a esto. ¿Se durmieron? ¿Están por ahí? ¿Todo claro? Las demás, Ori, Harry, María José, Todo claro. Estamos Todo. procesando. están procesando. Pues, ahora que veamos el taller, no se preocupen, que eso ya es ahí, sacamos la vuelta rapidito. Correlación. Importante este tema, ¿vieron? Importantísimo porque la correlación es algo que se usa todo el tiempo en la psicología, psicometría y psicología. En otras materias ustedes también van a usar esto. En su tesis, por lo general, los estudios son correlacionales. La correlación lo que nos va a indicar es el grado y dirección que corresponden entre dos fenómenos. No nos va a decir qué causa el otro, no. Nos va a decir si ambos se presentan en la misma medida. O si uno se presenta de manera positiva y el otro negativa. La correlación no nos dice causalidad. Cuidado ustedes cuando estén haciendo correlación, dicen, no, estos eventos se correlacionan porque, no sé, porque la comunicación influye en el mejoramiento de la relación. Ahí no estamos diciendo que se correlacionan, ahí estamos diciendo que si hay buena comunicación, hay mejor relación. Entonces, si se dan cuenta, eso sería causalidad. ¿Qué sería correlación? No, que cuando hay buena comunicación, cuando hay comunicación buena, por lo general, también se presenta una buena relación. No estoy diciendo que la comunicación cause lo otro, sino que ambas se presentan a un mismo nivel. Entonces hay que saber diferenciar muy bien o sea, cómo expresar una correlación y cómo expresar una causalidad. Un ejemplo de causalidad, si las nubes absorben agua de las playas, llueve. Entonces, un fenómeno, las nubes absorben agua, llueve, sería el otro fenómeno. ¿Qué causa la lluvia? Que las nubes absorban agua. ¿Ok? Entonces, bueno, eso sería como la diferencia que hay que tenerla muy clara entre correlación y la otra que es causalidad, que pues se le conoce como regresión. Entonces, la correlación se interpreta de -1 a 1. Es decir, los valores de correlación, los índices de correlación no te van a dar mayor ni a 1 ni a -1.
como un índice de correlación le dé mayor a más 1 o a menos 1, eso está malo. Se los digo de una vez porque es imposible, ¿no? Porque la correlación solo va de 1 a menos 1. ¿Qué nos indica el signo? El signo, si es positivo o si es negativo, nos va a indicar si la correlación, o sea, si la correlación se presenta de manera positiva o si se presenta de manera negativa. Por ejemplo, una correlación positiva es, eh, bueno, entre más temprano entregue yo el examen, mayor nota saco. Ahí están diciendo, hay una correlación entre primero, o sea, si entrego primero, pues mayor nota saco. Entonces, eso sería una correlación positiva. ¿Por qué? Porque si ambos están aumentando, o sea, si ambos son positivos, perdón, si entrego rápido, que sería un evento positivo, entrego rápido, saco buena nota. Ambos están direccionados a cosas positivas, ¿no? Ahora, un ejemplo de correlación negativa sería eh, entre, a ver, entre mejor comunicación tengas, peor va a ser la relación. Un ejemplo. Entonces, si la comunicación es buena, aumenta positivo, la relación disminuye. O sea, eso obviamente es un ejemplo porque no es así. Pero, o sea, es para plasmarle que mientras uno aumenta, el otro está disminuyendo. Entonces, eso sería una correlación negativa. Que hay correlación, sí, pero la correlación es negativa. Entonces, ¿cuándo no hay correlación? Cuando el valor es cero. Cuando la correlación le da cero exacto, cero, no hay una correlación. Cuando le da menos uno, quiere decir que hay una correlación perfecta, pero negativa. Cuando la correlación es 1 positivo, quiere decir que hay una correlación perfecta, pero positiva. Entre más cercano esté a los 1, más fuerte va a ser la correlación. Por ejemplo, si una correlación me da 0.8, es más fuerte la correlación que una que me dé 0.2. Entonces, entre más cercana esté a 1, pues más fuerte es la correlación. Ahora, ¿cuándo se considera una correlación buena? Hay autores que dicen desde 0.5, hay otros que son más estrictos que dicen desde 0.6, otros que son aún más estrictos desde 0.7. Eso pues ustedes tienen que buscar algún autor y pues se justifican con él. Cuando vayan a justificar porque una correlación es buena o es mala, ¿ok? O sea, no buena o mala, sino cuando una correlación es fuerte. Es fuerte o débil, es la palabra. Entonces, bueno, todo ahí claro de correlación. No voy a explicarles estos gráficos porque ustedes lo explicaron, ¿cierto? Sí. Sí, listo. Entonces, bueno, esos cuadros están claritos. Entonces, esa gráfica, pero. Entonces, bueno, vamos con la tabla de frecuencia, que eso es facilito. En variable, siempre aquí, miren, variable, se va a poner los datos que hay. Por ejemplo, si estoy evaluando notas, estoy evaluando calificaciones de exámenes, y yo veo que las personas sacaron 3, 4 y 5, esas son las únicas notas que hay, pues las variables van a ser 3, 4 y 5. Pongamos, pero si hay otro examen que sacaron 1.2, 1.5, 1.9, entonces tengo que poner 1.2, 1.5, 1.9. Las variables son los datos que hay, ¿cierto? Los datos que hay. La frecuencia, pues son los datos, la cantidad de veces que se repite esa variable, ese dato. Por ejemplo, si estoy observando cuánto sacaron los estudiantes de psicometría en el parcial y veo que 8 estudiantes sacaron 3, entonces la frecuencia del 3 son 8. ¿Por qué? Porque 8 personas tienen el dato 3. Lo mismo con el 4, lo mismo con el 5. La frecuencia acumulada básicamente es la suma de las frecuencias. Por ejemplo, la frecuencia de la primera siempre va a ser la misma, la frecuencia y la frecuencia acumulada, 8, 8. Ahora, 8 más 8, 16. 16 más 8, 24. Y así. La frecuencia acumulada siempre va a ser como la suma de las frecuencias, por eso se llama frecuencia acumulada. Los percentiles, bueno, la idea es que lo hagan del 1 al 99 y pues eso se lo hace el programa, eso no nos preocupemos por eso. Y bueno, las puntuaciones Z, que ya les voy a explicar en qué consisten las puntuaciones Z, y lo otro son las estaninas. Las estaninas también ya se los voy a explicar. Este es un modelo de lo que debe ser la tabla de frecuencia que ustedes van a presentar en el trabajo, en el taller. Variable, frecuencia, frecuencia acumulada, percentil. Frecuencia acumulada, si quieren, no. Pero bueno, si quieren, sí. Si quieren, no, también. O sea, no es tan necesario. Los percentiles, entonces puntuaciones Z y estaninas. Esas son las cosas que vamos a presentar en la tabla de frecuencia del taller. ¿Ok? Ahora, las puntuaciones Z. Las puntuaciones Z son también transformaciones que se le hacen a los datos, ¿no? A los datos crudos.
de una distribución normal. Ahora, el tema de distribución normal no se lo voy a explicar porque es que más adelante ustedes yo creo que van a dar una clase de eso. Entonces, o sea, ustedes piensen que las puntuaciones Z son esas transformaciones que se le hacen a esos datos de una distribución normal, ¿cierto? Con el propósito de analizar la distancia que tienen esos datos con respecto a la media, expresándola en unidades de desviación estándar. Me acabo de arrepentir y se las voy a explicar. Se los voy a explicar porque, bueno, para poder entender puntuaciones Z hay que saber esto. Pensemos que la media, pues la media son, por lo general, como el promedio de los datos, ¿cierto? Entonces vamos a suponer que la mayoría de los datos se encuentra aquí, en el medio, ¿cierto? En el medio. La mayoría de los datos está aquí. Entonces la media, pues estaría dentro de esto, ¿cierto? Estaría dentro de esto. ¿Cuándo sé yo que hay una distribución normal? Cuando la mayoría de los datos que yo tengo están muy cercanos. Están tan cercanos bueno, que la media y los valores son casi los mismos. Y por lo general, la campana siempre tiene una figurita así, perfecta, una figurita perfecta. Cuando la campana tiene esta figurita perfecta, hay una distribución normal. Ahora, ¿cuándo no hay una distribución normal? No hay una distribución normal cuando, por ejemplo, en psicología casi nunca hay distribución normal, me atrevería a decir que nunca. ¿Por qué? Porque es que en psicología estamos evaluando personas. Vamos a suponer que estoy evaluando personalidad, ¿cierto? Entonces, vamos a poner, eh, Daniela me dice, no, estoy preguntándole, ¿con qué tanta frecuencia tú eres sociable? Vamos a poner. Pues Daniela me dice, no, muy poquito, entonces él marca el dato aquí, marca el dato aquí. Vamos a poner Harry, le pregunto, Harry, ¿tú eres sociable? Sí, sí, yo soy sociable muy frecuentemente. Harry marca el dato aquí. Paola marca el dato acá como Harry. Jessica marca el dato acá. María marca el dato por acá. Otra persona marca el dato por acá. Paula por acá. Y así. Y vamos a poner que más. Yo marco por acá. Entonces, si se dan cuenta, los datos están distribuidos no de una manera normal, sino que están dispersos. No hay muchas relaciones. O sea, no están tan cercanos. Y cuando pasa eso, no hay una distribución normal, sino que pues la distribución no es normal. Y es lo que pasa en psicología. ¿Por qué? Porque las personas son tan distintas que no podemos tener como unos datos unificados. ¿Ok? Entonces, eh, bueno, ¿entendieron eso? ¿Entendieron eso? Jessica, ¿por qué esa cara? ¿Entendieron? ¿No entendieron? Sí. Ok, listo. Sí, Entonces, bueno, perfecto. Perdóname que había dejado de compartir porque tenía que descargar un listado por acá, por allá. Entonces, bueno, listo. Lista ya lo que es las puntas. Ajá. Entonces, ahora, teniendo en cuenta que es distribución normal, pues sabiendo que ajá, la Z es transformar esos datos de una distribución normal con el propósito de analizar su distancia respecto a la media. Entonces, si sabemos cuál es la media, si sabemos cuál es la media, lo que va a hacer las puntuaciones Z es ver, bueno, este dato está a tanta distancia con la media, este dato está a tanta distancia con la media. Eso es lo que hace la puntuación Z, ¿ok? Entonces, perfecto, vamos a avanzar. Y bueno, finalmente las estaninas. Las estaninas funcionan como los percentiles. Es una manera de, de organizar una distribución, ¿cierto? De organizar una distribución. A diferencia de los percentiles, las estaninas van del 1 al 9. Es decir, hay 9 estaninas, ¿cierto? ¿Qué hay que saber? Que las estaninas 2 al 8 son estaninas iguales, o sea, tienen valores iguales. O sea, valores iguales en qué sentido? Que van a tener igual cantidad de datos en cada una de ellas. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Pero la 1 y la 9, como son las colas de la distribución, pueden tener muchos datos más o menos datos que tienen las otras estaninas. Entonces, les voy a mostrar esta grafiquita de acá. Miren, las estaninas es esto. Lo que hace es distribuir los datos en nueve cositas, ¿no? Como en 9 estaninas, que se les llama. Las estaninas no suelen utilizarse mucho en psicología porque la verdad es que son muy complicadas. Pero lo que les trataba de decir era esto, miren. La estanina 1, si se dan cuenta, la estanina 1
es más larga, es decir, puede tener más datos, pueden haber más datos aquí. En cambio, en la estanina 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, siempre van a haber como tratar de que haya la misma cantidad de datos. En cambio, la 1 y la 9, pues van a haber más datos o menos datos, porque son las colas. A veces como que las distribuciones no son exactas y no pueden quedar como, no puede quedar exacta la cosa, ¿cierto? Ahora, ¿cómo saco yo las estaninas? ¿Cómo sé yo cómo organizar las estaninas en una base de datos? Y eso es lo que vamos a ver en el taller. Entonces, pero primero tenemos que calcular unos valores de estaninas. ¿Cómo calculo yo esos valores? Miren que las estaninas tienen unos porcentajes. La estanina 1 y la estanina 9 equivalen al 4%. La estanina 2 y la estanina 7 equivalen, perdón, la estanina 2 y la 8 equivalen al 7%. La 3 y la 7 al 12%. La 4 y la 6 al 17%. Y la quinta al 20%. Entonces, ¿cómo saco yo la estanina? Lo que hago es, si quiero, Jason, dime. discúlpame, esos porcentajes son permanentes. Sí, son permanentes. Eso lo dicta Ok. la teoría. Ah, ok, ok. Entonces, eso siempre, o sea, las estaninas siempre van a tener esos porcentajes. Entonces, ¿cómo yo saco el valor de la estanina? Por ejemplo, si quiero sacar el valor de la estanina 1, que vale 4%, se multiplica el, la cantidad de datos totales, perdón, aquí, si hay una muestra de 500 datos, la estanina 1 sería, aquí me equivoqué, pues sería 500 por 0.04. Pero vamos a suponer que tiene 50 datos nada más. Entonces, lo que tendría que multiplicar es el total de los datos de la muestra por 0.04. ¿Por qué por 0.04? Porque la estanina 1 es 4% y 4% es 0.04. Entonces, vamos a hacer la multiplicación. Vamos a hacer la multiplicación acá. Vamos a sacar la calculadora. Entonces, 50 por 0.04 es igual a 2. Hay veces que los datos no nos van a dar exactos. Si no nos dan exactos, por ejemplo, este de acá, la estanina 2, vamos a hacer la estanina 2, que sería 50 por 0.07. ¿Por qué por 0.07? Porque la estanina 2 vale 7%. ¿Y por qué 50? Porque la muestra tiene 50 participantes. Entonces 50 por 0.07 da 3.5. Esto hay que aproximarlo a datos exactos, porque la estanina tiene que ser datos exactos. Entonces, como es 3.5, pues por lo general yo recomiendo que cuando es 3.5 se aproxime al número mayor, a 4. Hay gente que, bueno, que dice no, que tiene que ser 3.55. Pero bueno, yo cuando es así, aproximo a 4. O pongamos, si fuese 3.1, pues aproximaría a 3, al que más cerca esté, una aproximación. Entonces, así pues se tendría que hacer con todos los valores. Entonces quiero, para ver si entendieron cómo se hace el proceso de obtener los valores de las estaninas, quiero que alguien me diga cómo se sacaría la estanina del 3. A ver, ¿quién se anima? Ajá, 50 por Ajá. 0.012. Ahí hay un error, 0.012 no es 12%. por Ah, 0.12. 0.12. 0.12. 0.12, exacto. Entonces sería, vamos a sacarla aquí. ¿Dónde está la calculadora? 50 por 0.2. Eso nos daría un valor de 6. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer con estas estaninas? Cada estanina nos va a decir cuántos datos van a estar en cada una. Por ejemplo, si la estanina 1 nos dijo que son 2 datos, pues van a estar 2 datos. Si la estanina 2 nos dijo que son 3.5 y la aproximamos a 4, pues la estanina 2 va a tener 4 datos. Y así, eso es lo que nos va a indicar este valor. Ahora, en la realidad, eso no funciona tan así. Por eso es que las estaninas no se hacen tanto. ¿Por qué? Porque hay veces que hay que coger más datos. Porque es que no puede, un valor, o sea, una nota o un valor no puede estar en dos estaninas a la vez. Por ejemplo, si tengo, ajá, vamos a pasar ya el ejemplo para mostrarles esto de las estaninas. O sea, ya saben cómo sacarlas, ¿no? Saben cómo sacarlas y que es una distribución que se le hace a los datos, ¿cierto? Bien hasta ahí. Sí. Ok, listo. Entonces, bueno, ahora vamos a ver el taller un momentico. Por aquí, ¿no? ¿Para cuándo es ese taller?
para esta semana, ¿Qué día? Para el domingo, creo. para el domingo. Sí. Ay, ya basta. Sí, bueno. Sí, por eso es que tengo que hacer este taller, porque, mostrarle cómo hacerlo, porque es que es larguísimo. O sea, son 504 datos. Que piensen que tienen que hacerle todos esos 504 datos. ¿Ah? Sí, sí, son 504 datos, gente. Así es que vamos a hacer vamos a mostrarles el taller. Miren, el taller tienen que hacer esto. Primero, primero tienen que descargar esta base de datos, ¿sí? Esta estandarización. Miren que ahí está. Les voy a mostrar la base de datos. Que se abra. Sí, estos son los datos. Miren, tienen unas preguntas. Pregunta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y la nota, ¿cierto? Y tienen, ¿cuántos resultados? Miren que tienen 504 resultados. ¿Lo ven? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen primero hacer percentiles, puntuaciones zetas, estaninas. Tienen que hacerle esas tres a la primera hoja, a la hoja 1, ¿cierto? A la hoja 2, que están otros datos, hoja 2 de 2011, acá, tienen que hacer la correlación que hay entre la orden de entrega y los resultados. Aparte de eso, tienen que analizar si hay una correlación. Y también tienen que comparar la correlación que haya entre 2011 y 2010. Miren que hay dos datos. Entonces, tienen que hacerle la correlación a 2011, correlación a 2010 y después comparar esas correlaciones, ¿ok? Entonces, lo último, pues colocar una bibliografía, que son los que utilizaron. Entonces, yo tengo un taller similar, una base de datos diferente, claro, una base de datos diferente, pero es similar el taller. Y pues lo que vamos a estar haciendo es desarrollándolo. Ustedes me van a ir diciendo las cosas y pues ustedes van a ir viendo cómo es la cuestión, ¿no? Entonces, vamos a empezar. Voy a parar la grabación y voy a volverla a empezar para que quede una grabación de